A todo juego por la Deportiva. El contacto con Pedro Nedov, del ruso Nedov desde Uruguay, para hablar justamente de este proyecto, de la posibilidad de tener la Fórmula E aquí en Paraguay. Mi querido ruso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Rally Más, bienvenido a la 1120 AM. Te saluda Jorge Basualdo, aquí compartiendo la mesa de trabajo con César Ifrán y el profe Eduardo Liceche. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Basualdo, gracias César, al profe, dale un abrazo grande. Y bueno, yo estoy acá, invitado por ustedes, más que nada para contestarle todas las preguntas que ustedes deseen pertinentes sobre eso y sobre otras ideas que tengo en Paraguay, que si Dios quiere, alguna vamos a llevar a cabo. Sí, señor. Ruso, nos llegaba la información de que están trabajando para que Paraguay pueda tener la Fórmula E ya a partir de febrero. Se vino hablando de ese tema. Lastimosamente el tema de la pandemia, el tema del COVID, como que cortó abruptamente todo ese proyecto. Pero ¿cómo sigue todo? ¿Existe la posibilidad de que en el 2021 podamos tener la Fórmula E aquí en Paraguay? No, 2021 no lo creo posible. Pero hay una cosa que ustedes tienen que saber desde el vamos. ¿Sí? Llevar Fórmula E a Paraguay es todo un proceso que yo empecé hace 2 o 3 años atrás, principalmente porque fui parte de Fórmula E en Uruguay y me puse en la cabeza de que por qué Paraguay no lo podía tener, así como insisto en que Paraguay tiene que tener pista de asfalto. Definitivamente. Entonces surgió esa idea y por intermedio de una amiga, Patricia Benítez, hicimos los contactos con el intendente y empezamos todo ese trámite que fue muy largo, sigue siendo largo y lento. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, tanto ustedes como yo, como Edu y todos los que están ahí, es que hay que trabajar antes para que cuando llegue el momento la Fórmula E diga sí. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el año pasado, cuando con Pancho Peroni estábamos hablando de este tema y con Edgar Molas. Si hubiésemos trabajado en tiempo y forma cuando yo empecé a insistir con esto, cuando se cayó la fecha de Chile, yo te diría que en un 80-90% Paraguay estaba dentro. Y hoy, ¿cómo ves el futuro ante esta coyuntura, sobre todo sanitaria, ante esta coyuntura de salud? ¿Cómo ves el futuro de la Fórmula E aquí en Sudamérica principalmente, Ruso? Bueno, tendría que explicártelo en dos tandas. Sí, adelante. Primero, Fórmula E ahora le van a faltar muchas ciudades. Vos sabés perfectamente que Punta del Este es un epicentro, sin ningún lugar a dudas, incluso dicho por los propios pilotos de Fórmula E. Sí. Entonces, lo que tendríamos que hacer es seguir trabajando, pedir la fecha, trabajar institucionalmente todos mano a mano, codo a codo, y en el caso de que se pueda llegar a Punta del Este, también puede llegar a Paraguay. Y les voy a decir una cosa más. Yo lo que quería era que Paraguay gastara poco dinero. Por eso hay que ser oportunista y esperar los momentos. Ese momento ya pasó, Basualdo. Sí. Entonces, ahora todo lo que viene es en base a dinero. Pero, ojo, así como yo digo que ahora es todo en base a dinero, porque Fórmula E va a pedir un dinero X para venir, también se puede llegar a arreglar en base a otras cosas, a priorizar por falta de fechas, por estar cercano a la fecha de Punta del Este y la logística hacerla a 1.000 kilómetros y no a 12.000. ¿Me entendés lo que te quiero explicar? Sí. Totalmente, claro. Entonces, esas son las cosas que yo quería buscar. Pero para llegar a ese punto tenemos que empezar a trabajar ahora. No hay que esperar a que Hugo Mersán pida la fecha y que se la otorguen o que vengan los veedores de FIA. No. Hay que empezar a trabajar. Entonces, el otro día que estuve hablando con César exactamente por esa publicación que él sacó, que gracias a eso nos pusimos en contacto, es que quiero insistir en que hay que... Primero, en Asunción hay que construir una pista desmontable, sí o sí. En la Costanera, en donde quieran, pero desmontable.
Y en Encarnación, de los 3 autódromos que tienen, deberíamos de faltar uno. Clarísimo. Sí. Las categorías que pretendo llevar ya las tiene Edgar Mola, ya las tiene Pancho, ya las tiene el Tacpi, las tiene el señor Milicia de Fretes, las tiene César, no todo, pero un montón de cosas ya las tienen. Las carrocerías serían tubulares tipo Fórmula 4, una muy barata para que los chiquilines salgan del karting y se suban a un monoposto. La otra sería un Fórmula 4 como corremos en Uruguay hoy en día, un Fórmula 4 que sería un Fórmula Renault argentino o un Fórmula Honda europeo. Sí. Pero todo construido en Paraguay, todo con gente paraguaya, construido en los talleres de Paraguay. Y así los papás, los chiquilines y todos los demás empiezan a aprender de automovilismo de pista y empiezan a crecer en fabricar autos, que era una de las ideas que Pancho Peroni tenía, de que la gente fuera empezando a interiorizarse en cómo se construye un auto de carrera, para que cuando la FIA diga, muchachos, el Access está aprobado, pueden fabricar sus autos, estén prontos y no tengan que depender de Baratel o de Villagra o de alguien más, o de Castro o de muchos más. ¿Y qué precio tendría un Fórmula como el que estás pretendiendo, como que el que pretenden construir aquí en Paraguay? ¿Cuál sería el costo estimativo de ese monoposto, Russo? Mira, hay 2 tipos de monoposto, como ya te dije. Acá usamos un Fórmula B, sí, que es un monoposto tubular. La parte trasera es la misma que un Fórmula 4 y la trompa, el tren delantero, para que sean todos iguales, nosotros tenemos tren delantero de Fusca, para que te hagas una idea. Que es baratísimo, ¿sí? Baratísimo, papá. Te estoy hablando de un Fórmula de $8.000. Espectacular, espectacular. Ojalá se pueda dar eso, Russo, y sobre todo aquí a lo fundamental, que hace mucho... El Fórmula 4, ¿sí?, que es superior a eso, porque hay pilotos que van a querer subirse, que ya salieron del karting, que son más grandes. Un Fórmula 4, que lo quiero construir, el primero lo quiero construir en el taller de Mario Laterza. Es exactamente lo mismo, solo que tiene más tecnología. Sí. Las barras son con cuchillas, bueno, tiene un montón de aspectos aerodinámicos, tecnológicos. Tengo la trompa de un Fórmula 4 sudamericana que la copié para llevármela. Tengo el ala trasera de un Fórmula 4 sudamericana que la copié para llevármela. Tengo el Fórmula copiado en papel, en cartón, para fabricarlo en Paraguay. Y ojalá se pueda dar eso, Russo. Bueno, yo necesito ahora apoyo de todos, involucramiento de las partes y aceptación de las autoridades. Ojalá realmente. Bueno, cedo la palabra al profe Eduardo Liceche, quien acá se pone también en contacto a través de nuestra línea de trabajo. Profe, te escucha el Russo Nedop. ¿Cómo te va, Pedro? Un gusto, un placer poder conversar contigo. Mi amigo, un abrazo grande. Lo escucho muy bajito, pero lo escucho. A ver, profe, acércate un poquitito más al micrófono, por favor. Sí, estoy con el micrófono, digamos, de los audífonos, ¿verdad? No sé qué está saliendo ahora. Adelante, profe, adelante. Bueno, coincido totalmente contigo y lo vengo preguntando hace mucho tiempo, desde que estoy en radio, de que básicamente Paraguay no puede jactarse de tener un automovilismo completo desde el momento que no tiene pista. Y siempre repito lo mismo, la gente ya estará cansada de que un país sin pista no es un país con automovilismo. Lastimosamente tropezamos con el inconveniente que la construcción de autódromos requiere demasiado dinero y el rally es un escenario natural con el cual contamos y bueno, básicamente es por eso que nuestro autódromo quedó en ruinas después de 50 años y por decantación lógica el rally se ha vuelto muy popular y el chico que sale del karting, como ve que los ídolos lógicamente están en el rally y que no hay luego ninguna posibilidad de hacer
automovilismo de pista, entonces tienen que terminar en el rally cuando que invirtieron muchos años de su niñez y juventud en el kartismo. Es correcto lo que dice, pero es una cosa que se puede modificar fácil, con muy poco dinero y rápido, porque si ustedes analizan que ustedes hoy tienen un piloto, Durkensen, lo tienen ahí, un piloto que para mí es bueno y que salió de patear terrones de arriba a la tierra. Si hubiera una pista y hubieran 2 o 3 categorías para que los chiquilines aprendieran la base, que es el cimiento de todo, ¿cuántos iguales a él tendrían hoy en día? Ustedes son 7 millones, nosotros somos 3. No, sin lugar a dudas, de que todo está pasando por la falta de un escenario deportivo en condiciones como ustedes tienen en el Pinar, ¿verdad? Definitivamente, como vos sabrás, la propiedad esta del Touring está en venta y con ese dinero se puede construir un autódromo y varias otras disciplinas en algún otro lugar, y a partir de ahí comenzar a pensar en alguna otra categoría, y como la que vos decís, por la nacional, que yo en su momento la corrí y fue una categoría que tuvo mucho suceso. Habían varios constructores, habían algunos muy lindos autos y complementado con autos de pista, y lastimosamente todo eso se perdió y ya no se pudo retomar. Ojalá que se pueda lograr ese proyecto y un autódromo más que definitivamente podría apuntar, o 2 podrían apuntar a Encarnación y hacia Ciudad del Este, ¿no? Ciudad del Este tenemos gente que apoya. En Encarnación tenemos gente que apoya, incluso Edu, amigos viejos nuestros que apoyan, muchos. Y en Asunción yo lo que haría sería una pista desmontable, como te dije, en la Rambla, donde hacen la parte de rally, el Superplane especial, montable y desmontable con poca plata. No digo de gastar dinerales ahora, digo de hacer una pista con las medidas de seguridad que FIA exige, pero haciéndolo como lo hacíamos antes, con pianos, con cosas. Y hoy en día tenemos la bondad de que los Tech Pro no son caros. Los Tech Pro se consiguen, viene un contenedor o 2 y ya no tenemos que andar con las cubiertas haciendo muros de contención ni nada por el estilo. Si hay buena voluntad, todo se puede. El asunto es que venga la voluntad de querer hacer. Es como les dije el otro día por el tema de los protos que no se hicieron. Si hay buena voluntad, se hace. Y tienen una ventaja. Tienen la ventaja de que ustedes me conocen hace 30 y pico de años. Yo fui mecánico de tu hermano. Vos me conocés desde que era casi un chiquilín. Creo que si no aprovechan esa parte de que yo no quiero hacer plata, sino que quiero marcar un precedente, el que no quiera aceptar eso es por otros motivos que yo ignoro. Así pasaron los minutos más informativos y polideportivos de la radio. Pero como esto rueda y rueda, nos volveremos a encontrar mañana de 21 a 23 horas en la sintonía de la 1120 AM, La Deportiva, para hablar de todo y mucho en deportes. Buenas noches.